Si sientes que las noticias sobre inmigración son más intensas este mes, no es tu imaginación. Es una estadística fría y dura. A fecha de 5 de febrero de 2026, se ha roto una barrera psicológica e histórica. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, hay más de 70.000 personas bajo custodia de ICE al mismo tiempo. No estamos hablando de la frontera. Estamos hablando de personas detenidas en el interior del país. Para que entiendan la magnitud, en solo un año, la población detenida ha crecido un 75%. Asimismo, estamos viendo tiroteos fatales en operativos migratorios en ciudades como Minneapolis. Bienvenidos a Curienigmas. Hoy vamos a radiografiar la maquinaria de deportación más grande que jamás ha existido en suelo americano. Esto es lo que está pasando con ICE ahora mismo. Olviden la imagen de la patrulla fronteriza en el desierto y el muro que divide a México de Estados Unidos. La guerra de ICE en 2026 es urbana, sucede con inmigrantes ilegales que ya habitan suelo estadounidense. Tenemos que hablar de dos nombres clave que definen la estrategia actual. Primero, debemos hablar de la operación Midway Blitz, y en segundo lugar, de la operación Metro Surge. La primera de ellas, la operación Midway Blitz, comenzó en Chicago en septiembre de 2025 y fue el ensayo general. Cientos de agentes federales fueron desplegados en distintos suburbios de Chicago. La ciudad de Chicago, la tercera más poblada del país, contaba con un grave problema en materia de inseguridad. En un corto lapso de tiempo los hurtos, robos y homicidios incrementaron abruptamente, y el gobierno federal atribuyó la responsabilidad principalmente a los inmigrantes ilegales, basándose en datos que habían recopilado. Por tanto, montaron un operativo para poder capturar a todos los inmigrantes ilegales, puesto que si se creía que ellos eran el problema, al detenerlos se hallaría la solución. La segunda operación que habíamos mencionado, denominada Metro Surge, ocurrió en Minnesota hace apenas unos días. De hecho, sigue activa incluso a día de hoy y acapara toda la atención de la prensa no solo a nivel nacional, sino mundial. Se describe como la mayor operación de aplicación de la ley migratoria en la historia del país. Han desplegado cerca de 2.000 agentes en el área de Minneapolis. El resultado hasta hoy, febrero de 2026, es de más de 3.000 arrestos en tan solo pocas semanas. Pero el dato más alarmante es el perfil del detenido. Según informes realizados con base en los datos oficiales brindados por ICE, casi 3 de cada 4 detenidos actualmente no tienen antecedentes penales graves. La narrativa de vamos únicamente a por los ilegales que hayan cometido delitos se ha roto. Las cifras demuestran que van a por todos y, realmente, no debería sorprender, puesto que, sean criminales o no, se encuentran habitando Estados Unidos de forma irregular. Independientemente de cuál sea la opinión desde un punto de vista moral, jurídicamente ICE tiene la obligación de actuar frente a los inmigrantes ilegales para que la ley sea aplicada y, por tanto, sean deportados o puedan regularizar su situación en caso de cumplir con los requisitos legales establecidos. El problema es que Estados Unidos cuenta con un gran número de inmigrantes ilegales, y prueba de ello son los más de 70.000 detenidos hasta el momento. Esto hace nacer un nuevo problema. ¿Dónde metes a 70.000 personas, sobre todo tomando en cuenta que los centros penitenciarios estadounidenses están desbordados? La respuesta está en la financiación. En 2025 se aprobaron partidas presupuestarias masivas que permitieron dos cosas. Primero, duplicar la plantilla. ICE pasó de 10.000 a más de 20.000 agentes operativos a principios de 2026. En segundo lugar, se crearon campos de tiendas. Ante el desbordamiento, se han levantado campamentos de detención temporal que defensores de derechos humanos describen como brutales por las condiciones climáticas. En 2024, por cada persona que entraba, muchas salían con grilletes electrónicos a esperar su juicio en casa. Hoy, en febrero de 2026, la ratio es de 14-1. Por cada persona liberada, 14 son deportadas directamente desde el encierro. El objetivo ya no es procesar casos, es la expulsión rápida. El sistema de fianzas prácticamente ha colapsado. La expansión rápida tiene un coste sangriento. 2025 cerró como el año más letal de ICE en 2 décadas, con aproximadamente 30 muertes bajo custodia. Pero 2026 ha empezado aún peor, con una gran cantidad de disparos y tiroteos realizados en medio de procesos de detención. Tenemos que hablar de dos nombres que son tendencia ahora mismo por las razones equivocadas. En primer lugar, hablemos de Renee Nicole McLean Good. Su perfil es el siguiente: ciudadana estadounidense y madre de 3 hijos. Murió por disparos de un agente de ICE durante una redada buscando inmigrantes ilegales en Minneapolis. Este es el daño colateral de una fuerza que actúa con reglas de enfrentamiento militarizadas. En segundo lugar,
debemos también hablar de Alex Preti, un enfermero de la UCI, que se encontraba en una manifestación contra la Operación Metro Surge en Minneapolis y fue abatido por agentes federales. Estos casos han provocado que jueces federales intenten frenar ciertas tácticas, pero la maquinaria sigue avanzando. La fricción entre la ciudadanía y ICE nunca había sido tan física ni tan letal. Estados Unidos está fracturado en dos realidades migratorias. En Florida y Texas, la colaboración es total, puesto que son los estados en donde más se sufren los delitos de inmigrantes ilegales. Los acuerdos migratorios 287 permiten a policías locales actuar como agentes de ICE. En Florida, las detenciones se han disparado y hay más de 5.000 personas en centro solo en ese estado. Las escuelas reportan ausentismo masivo por miedo a que los padres sean detenidos al dejarlos en clase. Por otra parte, en Chicago y California se observa lo contrario. Los gobiernos locales, principalmente demócratas, intentaron prohibir a ICE el acceso a edificios públicos, pero fueron superados por la autoridad federal. Además, los trámites legales se han vuelto una carrera de obstáculos. Las tarifas de los procesos migratorios subieron drásticamente para financiar este crecimiento, y programas como el TPS para ciertos países están expirando sin renovación, dejando a miles de personas legales repentinamente ilegales y listas para ser detenidas. Lo que estamos viendo en febrero de 2026 no es una crisis temporal. Es el nuevo diseño estructural del país. Con un presupuesto asegurado hasta 2029, más de 70.000 camas ocupadas y una fuerza de 22.000 agentes, ICE se ha consolidado como una de las agencias más poderosas y omnipresentes del gobierno federal. Esta situación despierta una gran cantidad de opiniones, tanto a favor como en contra. Lo cierto es que Estados Unidos atraviesa un problema migratorio a gran escala, que obligó a las autoridades a tomar medidas para salvaguardar el orden interno del país, pero también es cierto que, sin dudas, las formas no han sido las mejores, teniendo como resultado no solo varias personas heridas, sino hasta personas que han perdido la vida a causa de las redadas de ICE y que ni siquiera eran inmigrantes ilegales, aunque de serlo tampoco justificaría ese accionar. Esto ha sido todo, nos vemos en otro vídeo.